Señora consejera, hablaba usted de que efectivamente en la introducción que hacíamos de exposición de motivos de la interpelación hablábamos de más de 2.000 profesorados, que faltaba más de 2.000 personas para el asunto. Exactamente entre 2.400 y 2.500 para la media con respecto del Estado. Es decir, eso es lo que le hace falta a Canarias. Pero eso sin tener en cuenta que recuperar el horario, que se aumentó de 18 a 20 horas, implicaría hoy en día en secundaria que hubiera 1.350 nuevas contrataciones. Es decir, eso es una necesidad y Canarias no la está haciendo. Andalucía, por ejemplo, ha recuperado ya en su totalidad el horario. Están en 18 horas. En Andalucía, por ejemplo, se está aplicando que los mayores de 55 años pues tengan reducción horaria. En Canarias se aplica desde tiempos inmemoriales, porque yo fui uno de los que pues no, ni siquiera me beneficié de esa situación, pues cuando cumple 59 años, si hay disponibilidad horaria, que dice la norma, se le aplica una reducción horaria. Si no la hay, no se le aplica. Y el tramo de 55 a 59 en otros lugares sí se está aplicando. Seguimos con 26 centros con amianto, ¿no? ¿O no es verdad? Ya lo tienen solventado. Es decir, yo creo que a veces hay cosas que son prioritarias unas a otras. Mire, una plaza de educación infantil cuesta una media de 540 euros en un centro privado, un centro. Es decir, ¿usted cree que la población canaria se beneficia con una medida fiscal como la que se hizo en los últimos presupuestos de hacer una especie de cheque similar al cheque Coviella en sanidad para que fueran a dar a luz a las clínicas privadas, pues en educación para que vayan a los centros privados con unos 400 euros, cuando resulta que la mayoría de gente necesitada realmente de que se les ayudara no cobra ni siquiera esos 14.000 euros para declarar, según decía el ISTAC? Es decir, entonces, ¿quiénes se benefician? ¿La población más necesitada o es otra zona de la población? Yo creo que ahí se equivocaron, por ejemplo, en ese asunto, cuando lo plantearon el año pasado. Y ya que usted daba datos, le voy a añadir uno nuevo. Pues UNICEF decía no hace mucho tiempo que en Canarias están en riesgo de pobreza y exclusión social un 41,6% de la infancia, que significa unos 149.000 niños y niñas. Pero me voy a centrar en plantearle para qué quisiéramos que se aumentara ese 4%. Pues mire, para recuperar esas 2.500 nuevas contrataciones, para que a partir del 1 de enero, por ejemplo, de este año próximo, se pudiera aumentar hasta un 5% las sustituciones que son tan necesarias en los centros, que no se cubren adecuadamente, para que avancemos en 0,3 años y que, por ejemplo, para el curso que viene hubiera 250 nuevas aulas. Hay 11.000 chicos y chicas de 0 a 3 años esperando. Eso significaría en torno a unas 800 nuevas aulas. Le pedimos nada más que empezáramos con 250. Sabemos que en educación los presupuestos no se pueden aplicar y decir ahora mismo el 7%, porque aunque fuera así, educación no sería capaz de absorberlo. Es decir, son paulatinos y hay que irlo haciendo así. Quisiéramos aumentar, no los 38 o 39, sino que se triplicara el número de trabajadores sociales, de equipos multiprofesionales. No hace mucho aprobamos aquí un colegio de logopedas, que los ampare la ley, pero hay que también ofrecerles trabajo porque se necesitan en los centros educativos. La oferta de atención temprana es necesaria, que una cuestión fundamental, y que nosotros se la oponemos a su proyecto de eSport. Ofrezca usted a todos los niños y niñas y jóvenes de Canarias, en horario de tarde, cuando salgan de los centros educativos, un plan coordinado con ayuntamientos y cabildos de acciones de deporte, de música, acciones culturales, acciones deportivas, etcétera, y entonces sí estaríamos avanzando en Canarias, no con este tipo de cuestiones que significan nada más que negocio. Esa es una demanda fundamental de la población canaria en esas edades. O que se impulse las obras de rehabilitación. Los centros de más de 50 años o de más de 35 años están cayéndose muchos de ellos. ¿Qué se va a hacer con esos centros? O sea, preferimos seguir, sí, hay que construir centros nuevos, efectivamente, pero también hay que rehabilitar los que ya estaban anteriormente. Hay que reforzar la formación en lenguas extranjeras. Recuerdo a don Paulino Rivero que decía que iba a mandar, yo no sé si eran unos 25 o 50 profesores año a Inglaterra para formarse en inglés. Digo, pues llegaremos al siglo XXII y estaremos todavía sin terminar de formar a los profesores. Por tanto, creo que hay que favorecer que alumnado y profesorado puedan hacer inmersión lingüística en esos lugares.
Un centro educativo tiene que estar dotado de una buena mediateca, una biblioteca que tenga otro tipo de medios. Un minuto más, señor Marrero. Vale, gracias. Pues mire, han mandado ordenadores a los centros. ¿Sabe usted que los centros educativos, una vez ustedes mandan los ordenadores, tienen que sacar de sus presupuestos ordinarios para poderlos reparar, arreglar? Y no se sabe cómo a veces hacerlo, porque hay que buscarse al amañado del turno, al que sea, que después es casi imposible para conseguir que te firmen hasta facturas, ¿no? Y casi tienes que estar pidiendo favores para que te arreglen los ordenadores en los centros educativos y mantenerlos adecuadamente. Eso no se suele hacer. Y finalmente una cuestión como es el tema de la interinidad. Somos de los lugares del Estado con altas tasas de interinidad. Y yo creo que hay que abrir todas las listas, ordenar según correspondan derechos a todos los aspirantes y que este asunto le corresponde resolverlo a usted como consejera y a los sindicatos de la enseñanza, representativos de la enseñanza en mesa sectorial de educación. Hay que darle salida a este tipo de situaciones. Y finalmente, instar a la consejería que los planes que presente los... Muchas gracias, señor Marrero.